¡Qué nervios! Que me va a entrevistar Steven Cherrondo. Y yo tengo miedo que me muero. Además he hecho una entrevista muy difícil. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América. Bueno, esta tarde tenemos una conversación entre amigos que va a ser desde luego muy especial porque vamos a hablar de un libro que es mucho más que una lectura. Es un libro que viene a golpear la conciencia para que veamos una realidad con la que convivimos pero en la que no hemos reparado. Y Euprepio, con su mirada, posó la vista y dijo: esto tenéis que fijaros en ello y sobre todo tenéis que llamarles por el nombre. Así que es un libro maravilloso, lleno de historias, es este de aquí, un libro escrito desde una profunda crítica, pero también desde la ternura, que se titula Somos invisibles, los ángeles de San Antón. Muchas gracias a la Casa de América por acogernos. Es un lujo, desde luego, estar aquí presentando este libro y muy especialmente a su presidente, porque es el encargado de inaugurar esta presentación. Con todos ustedes, el presidente de la Casa de América, León de la Torre Creis. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa América, a la presentación del libro Somos invisibles, los ángeles de San Antón, de Euprepio Padula. Quiero saludar en primer lugar a nuestra ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, doña Elma Saiz. Bienvenida, ministra. Por supuesto, el autor, bienvenido, Euprepio Padula. A Manuel Lazcano, director del Fondo de Cultura Económica. A Nieves Herrero, que está llegando. A Ángel Expósito, bienvenido. A Silvia Inchaurrondo, por supuesto. Y al Padre Ángel. Y a todos ustedes, bienvenidos a Casa América. Nos convoca la presentación de una obra, desde luego, muy necesaria y oportuna, cuya lectura nos invita a detenernos y a reflexionar. El libro de Padula nos aproxima a historias que transcurren en nuestras propias calles y, sin embargo, demasiadas veces quedan fuera de nuestro campo de visión. Con sensibilidad y honestidad, el autor nos habla de vidas de distintas personas, nombres comunes, nombres que podrían pertenecer a cualquier ciudad de España, de América Latina, de nuestra comunidad iberoamericana. Y son nombres que encarnan trayectorias marcadas por el desengaño, la pérdida, la violencia, la adicción y la precariedad. Historias profundamente humanas que nos enfrentan a realidades incómodas, pero ineludibles, y que nos recuerdan que mirar de frente es el primer paso para comprender y quizás incluso transformar nuestro entorno. Este libro, Somos invisibles, pone el foco en esa invisibilidad y nos obliga a mirar donde normalmente apartamos la vista. El libro tiene además una dimensión luminosa, porque no se queda solamente en la crudeza del relato, nos muestra también el acompañamiento, la mano tendida, el espacio de acogida. Como bien saben, en torno a la parroquia de San Antón y a la figura del Padre Ángel, emerge precisamente una red de humanidad que devuelve algo esencial: dignidad y esperanza. En este sentido, la obra de Padula trasciende la crónica social y se convierte en un ejercicio ético al invitarnos a pasar de la compasión distante a la empatía comprometida. Y además puedo dar testimonio directo porque yo vivo muy cerca de las antiguas escuelas de San Antón, en la calle Almirante, y soy testigo diario de esa extraordinaria labor que ahí se realiza, y por mi parte le quiero transmitir todo el cariño y el reconocimiento. Desde esta casa, además, trabajamos desde hace 35 años por acercar precisamente a España a América, y este mensaje resulta especialmente significativo. América Latina y el Caribe conocen demasiado bien las realidades de la desigualdad, la migración forzada, la pobreza, las adicciones y la violencia. Pero conocen igualmente la fuerza de las comunidades, de las familias, de la sociedad civil, de las diferentes iglesias, o la solidaridad incluso espontánea, la capacidad de reconstruirse una y otra vez. Libros como Somos invisibles nos sacan del frío día a día, nos ponen frente a un espejo para hacer visible la realidad y nuestra capacidad de empatía. Nos recuerdan sobre todo que detrás de cada etiqueta, sin techo, adicto, fracasado, hay una persona y una historia. Agradezco una vez más al autor por llevar a cabo esta presentación aquí en Casa América, al Fondo de Cultura Económica, a los ponentes extraordinarios que nos acompañan hoy y a todos ustedes, bienvenidos a Casa América. Bueno, en un instante va a estar con nosotros Nieves Herrero, sí, que es la autora que se ha encargado con toda su ternura y todo su saber hacer de escribir este prólogo maravilloso del libro. Y hablando de ternura, a mí me gustaría preguntarte, porque hay un detalle que a mí me ha llamado muchísimo la atención, cómo enmarcas tu mirada
hacia los invisibles de nuestra sociedad desde una mirada heredada, la mirada de tu madre, Euprepio. Ay, me vas a hacer llorar. Un poquito de emoción, yo te dije, un poquito de emoción. Bueno, sí, la verdad que mi madre, bueno, ha sido, yo digo siempre que ha sido mi coach, mi entrenador fundamental en la vida. Mi madre era la tercera de una familia de 11 hijos, de una familia muy pobre, y una familia de 11 hijos que fueron dados en acogida casi todos y algunos emigraron a Francia, por lo tanto una familia muy pobre que me ha enseñado una cosa, que en la vida se puede sonreír incluso en las situaciones más tremendas, más terribles. Yo nunca me acuerdo de mi madre sin una sonrisa preparada para los demás. Y aquí que está mi hermana, hemos vivido siempre, fíjate, una cosa que para muchos era incomprensible, incluso para mi padre, que era bastante más tacaño que mi madre, que era el hecho que mi madre era cocinera, siempre ha sido cocinera desde los 10 años, en familia de ricos. Y mi madre cada vez que cocinaba, siempre hacía muchísima comida para los amigos, para la gente que tenía todavía menos que nosotros, ¿no? Por lo tanto, siempre nos ha enseñado que incluso teniendo poco, puedes repartirlo. Y esta para mí es una enseñanza extraordinaria que me he llevado toda la vida. Y tengo que reconocer que sigue siendo una persona con la cual me levanto todas las mañanas y me acuesto todas las noches. Por lo tanto, hombre, hay mucho de ella, porque cuando hablo de los ángeles de San Antonio, de San Antón, de estos ángeles que hay en la tierra, lo dice un señor que es agnóstico, pero creo en los ángeles. Los ángeles es Padre Ángel, los ángeles es mi madre, los ángeles son todas las personas que dedican su tiempo a los demás. Y todo podemos dedicar a los demás. Sin embargo, pues desafortunadamente no hay muchos ángeles. Por lo tanto, es un libro dedicado a mi madre, dedicado a Padre Ángel, dedicado a Alfonso, que es la persona que en la presentación que yo hice de mi último libro, Don de Gentes, en San Antón, me dijo: Euprepio, ¿por qué escribes siempre sobre gente que tiene éxito y no escribe sobre nosotros? Y gracias a Alfonso he creado esta obra que espero que os guste. Bueno, es una obra que vamos a analizar un poquitito, porque es una obra de gran profundidad, de tremenda ternura, decíamos, como la ternura y esa mirada fina que le ha imprimido Nieves Herrero a la hora de firmar el prólogo. Adelante. Una encantada, gracias, ministra, gracias a todos. Quiero que sepáis que hay un montón de gente abajo que no nos dejaban pasar. Hay sobreaforo. Diana Navarro, Marilia, escritores. Que suban, por favor, que suban, por favor. Yo decía que tengo que presentar el acto y me decían, no puede pasar. Y yo, pues bueno, si no pues me nada. voy a hacer una segunda presentación luego abajo, en la calle, o en Cibeles. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros, con tantas caras conocidas, desde luego apoyando a Euprepio y esta mirada que ha hecho especial, desde luego, a la gente, que yo muchas veces cuando paso por la Gran Vía y veo en alguno de los bancos hay a una o dos personas hacinadas durmiendo, ahora ya desde que he leído el libro de Euprepio estoy pensando en qué les habrá llevado hasta allí, porque este libro lo que nos enseña es a reflexionar que todos podemos acabar ahí. Es muy fácil. Lo primero, yo quería empezar con un dato, que más de 4 millones de personas en España, de las que 1/3 son menores de edad, y además las causas son siempre las mismas: la precariedad laboral, el paro, el coste de la vivienda, todos tienen las mismas circunstancias que les llevan hasta ahí. Me pidió el prólogo y fue un auténtico lujo acercarme a estas historias. No sé si están aquí algunos de tus protagonistas. No. Bueno, pues estarán en la próxima presentación en la iglesia de San Antonio, que haremos una presentación con todos ellos. Simplemente me voy a fijar en alguna de las historias, me voy a salir del prólogo, que realmente ha sido un lujo que contaras conmigo, pero a mí todos me han enseñado. Por ejemplo, Marco, que es el primero que vemos y que leemos, a mí me ha enseñado a que la dignidad no se pierde en la calle. Muchos oficios a las espaldas de Marco, un amor, una traición,
una soledad repentina. Hoy hablábamos en el programa de radio, que por eso os pido disculpas que he llegado tarde, porque acabo a las 7, he volado directamente. Bueno, pues he dejado media hora grabada, porque si no era imposible. Pues hablábamos de la soledad. La soledad es, fuera de casa, es algo que te lleva directamente a cualquier situación seguramente peligrosa para ti. En este caso, a Marco las máquinas tragaperras le hacían socializar. Con una moneda entraba en un lugar, hablaba con alguien, mientras esperaba que esa moneda le diera la suerte. Y como se dice en el libro, la suerte nunca está en el bando de estos hombres y mujeres invisibles. Cada moneda iba soñando, pero cada moneda le alejaba también de la propia sociedad. Salió al extranjero, la cárcel se convirtió en una escuela. Él dice que aprendió a volar y a valorar también la libertad. Regresa a España, se refugia en la estación de Atocha y curiosamente sale mucho entre los protagonistas de esta historia que nos cuenta Euprepio. Le roban. O sea, ¿quién puede robar al que no tiene nada? Bueno, pues le robaron lo poco que tenía, y entre otras cosas el móvil, que precisamente era su nexo de unión con la vida. Así que él ya dio por perdido, tenía una hija, dio por perdida a la hija, no tenía ni idea de dónde estaba, pero la hija le buscó y mucho. Y el saber que su hija le estaba buscando le volvió a conectar con la vida. Realmente él acabó en la acera, en una de estas aceras de la Gran Vía, cobijado en un soportal del Banco de Santander, por cierto, pero precisamente su hija le conectó. Volvió otra vez a confiar en que la vida merecía la pena. Pero también está Antonio, su hogar, la sucursal de otro banco en Alcalá de Henares. Antonio siempre ha tenido la sensación de que no le ha querido nadie nunca, jamás. Entre raya y raya, que fue su cobijo, la droga, una copa, y después otra vez la máquina tragaperras. Me ha llamado la atención, Euprepio, que la ludopatía es con lo que socializan muchos de ellos. Cuando vio que no tenía ya nada, que estaba, en fin, que la vida no le daba ninguna oportunidad, se refugió otra vez en casa de sus padres. Menos mal que tenía la casa de sus padres. Allí su madre, viuda, nunca le pidió cuentas y por lo menos sobrevivía. Describe que se convirtió en un muerto en vida. Todo su calvario comenzó cuando su hermano falsificó su firma y pidió un préstamo. Entonces, a partir de ahí, su vida volvió a dar otro giro terrible. Se vio que él no había pedido nada, que su hermano realmente le había engañado. Así que se echó a la calle, la estación de Chamartín se convirtió en su casa y compartió, y esto es otra cosa que se ve y que es muy bonita del libro, que compartió la miseria con otros que jamás le pidieron su identidad y jamás le preguntaron de dónde venía. Él es un hombre, lo que veo en todas las personas en las que se ha fijado Euprepio, tienen una dignidad increíble. Por ejemplo, Antonio jamás pidió dinero, no quería una limosna, quería una oportunidad, pero nadie en esas condiciones se la daba. Así que un día abrió la puerta de San Antón y allí vio al Padre Ángel, que nunca pregunta de dónde vienes ni a dónde vas, siempre con esa sonrisa. Y cuando vio que podía tumbarse en uno de los bancos, dijo, caray, qué iglesia más rara. Pero se dio cuenta que a la mañana siguiente había un olor a café y le ofrecieron un café con una sonrisa. Dice que ahí, cuando le dieron dignidad, le llamó el Padre Ángel por su nombre. Antonio, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Dice que se enganchó a la vida y se enamoró de Raquel. Pero bueno, es que el amor
de personas que lo han perdido absolutamente todo. Bueno, estos son 2 casos, hay muchísimos más, porque luego te fijas en Raquel, que por cierto no es lo mismo estar en la calle siendo hombre que siendo mujer. A Raquel la han molido a palos. Siempre ha tenido muy pocas oportunidades, con los hombres en los que se fijó y también, desde luego, con las personas en las que confió en un determinado momento, no una, sino 2, 3, tantas veces se equivocó y siempre la molían a palos. Pero ella decía, ¿cómo voy a denunciar si no soy nadie? No soy nadie. Bueno, aquí lo que hace Euprepio es darles a todos un nombre, les da a todos un pasado, porque muchos han olvidado que tenían una familia, que eran personas y que la vida les llevó hasta esas condiciones. Les ha dado Euprepio la dignidad que también el Padre Ángel, tengo que decirlo, todos incluso empiezan a caminar. De alguna manera hay un movimiento entre ellos de unidad. Algunos, como os decía, se enamoran, pero otros lo que hacen es convertirse en amigos y alquilar una casa entre todos con las oportunidades que el Padre Ángel va buscando aquí y allá. Así que aquí hablamos de ángeles. Cuando Euprepio no sé si lo has contado, en el funeral de tu madre, ¿lo has contado? No, no lo he contado todavía. Se le ocurre decir en mitad, ya acabando el funeral, que su madre era un ángel y de repente el sacerdote salió y le echó una bronca delante de todo el mundo con la pena que tenía Euprepio y dijo, pero ¿qué he hecho mal si lo único que he dicho que mi madre era un ángel en la tierra? Bueno, pues hoy él quiere reivindicar que hay ángeles, que vivimos rodeados de buenas personas, de gente que entre todos nos vamos uniendo, hacemos una red, que a lo mejor nos ha fallado la red laboral, la red familiar, pero entre todos construimos un mundo. Yo sí que creo que se puede construir un mundo mejor. Nos lo han demostrado en Adamuz, simplemente los ciudadanos que se echaron precisamente a la calle cuando vieron el accidente, y quien no llevaba una manta llevaba agua, quien no abría su casa abría su bar, su cafetería, y en estas situaciones demostramos que somos únicos. Así que hoy Euprepio nos dice que estamos rodeados de ángeles, que hay muchas personas que son invisibles porque no queremos mirarles. Y a mí me ha enseñado que hay que mirarles a la cara, que hay que preguntarles cómo están, qué necesitan, que hay que hablarles porque somos todos personas y que realmente las oportunidades se pueden dar. Así que, Euprepio, gracias. Me has enseñado muchísimo, creo que los libros tienen que servir para algo. A mí me han enseñado para dar una vuelta qué es lo que estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar. Euprepio Padula, enhorabuena y gracias por fijarte en los invisibles y darles dignidad. Hasta siempre. Muchas gracias, Nieves. Tienes que estar muy orgulloso, Euprepio, porque muchas veces lo difícil para sacar a alguien de la invisibilidad es hacer que alguien mire, y ahora tenemos un auditorio dispuesto a escuchar. Así que, de entrada, ya has conseguido romper con una convención, que es que a los invisibles no se les puede ver. Sin duda. Se les ve si se quiere verlos. Bueno, hay muchas instituciones representadas en la presentación de este libro. Hay una especialmente que arroja una mirada social, que es la que encarga la ministra Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por favor, ministra. Pues muy buenas tardes, querido Euprepio, querido Padre Ángel, querida Nieves, Silvia, bueno, todos al final amigas y amigos. Muchísimas gracias por abrir hoy las puertas de la Casa de América para presentar un libro necesario. Euprepio, has convertido en visible a través de tu escritura aquello que muchas veces se trata de invisibilizar. Este libro habla de personas, de nombres propios, de vidas que han sido heridas, pero no derrotadas. Marco, Antonio, Raquel, Laura, Almudena, Lolo, Gustavo, Alfredo no son personajes secundarios de nuestra sociedad, son parte esencial de ella.
Son vecinos, trabajadores, madres, hijos, que buscan su primera oportunidad. Sencillamente son nosotros. En sus páginas, Euprepio escribe algo profundamente hermoso que quiero leer. Existe otra forma de creer, una fe donde el amor es el centro de todo. Me siento plenamente identificada con esa idea. La comparto, porque gobernar también es una forma de creer. Creer que otra realidad es posible, pero sobre todo creer que el amor, convertido en políticas públicas, en derechos, en oportunidades, puede y debe estar en el centro de todo. La primera clave para ejercer este tipo de políticas es no resignarse a que haya personas invisibles. Significa no aceptar que haya personas que vivan en la oscuridad administrativa, en la oscuridad laboral o en la social. Significa no pasar de largo. El padre Ángel, cuya labor en la parroquia de San Antón es un referente y a la que he tenido el honor de unirme en un par de ocasiones, lo escribe en el epílogo con una fuerza que atraviesa. Dice: este libro no termina aquí, porque las historias que contiene no son finales, sino comienzos. Cada página ha sido un espejo, una herida abierta, una caricia inesperada y también una llamada a mirar, a escuchar, a no pasar de largo. Y no vamos a pasar de largo. Hace apenas unos días hemos iniciado unos trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que ya están en nuestro país. Personas que forman parte de nuestras comunidades, de nuestras ciudades y que por diversas razones han permanecido en la sombra. Con esta medida, en la que creo profundamente, vamos a reconocer lo que ya son, parte de España, parte de nuestra sociedad y también de nuestra vida. Y pienso en las historias de este libro y me pregunto qué sociedad queremos ser. ¿La que mira hacia otro lado? ¿O la que transforma la herida en una nueva oportunidad? Esta misma convicción está detrás del ingreso mínimo vital. Una herramienta que no es caridad, sino un derecho que protege y que abre las puertas para que cada persona pueda escribir su propia historia. Cuando leemos historias de vulnerabilidad, pero también de dignidad, como las de este libro, entendemos que detrás de políticas como el ingreso mínimo vital hay un rostro concreto, porque ninguno estamos exentos de que una catástrofe, una pandemia o la simple existencia nos cambie la vida, y muchas veces no para bien. Porque no fallan las personas, fallan las estructuras que les cierran el paso. Por eso desde el Ministerio, que estoy orgullosa de haber impulsado, estoy orgullosa de dirigir el Ministerio, pero también estoy orgullosa de haber impulsado los itinerarios de inclusión, unos programas vinculados al ingreso mínimo vital, en los que colaboramos con las entidades sociales y apostamos por la innovación. Por primera vez, desde un gobierno, se han impulsado de una forma coordinada 34 ensayos aleatorios con una metodología que es muy parecida a la de los ensayos médicos. Por ejemplo, a un grupo vulnerable se le aplica esta política de inclusión y a otro grupo no. Con ello, obtenemos resultados, concretamente un decálogo de recomendaciones, no solo basado en los más altos estándares científicos, sino extrapolables a otras políticas. Todo ello nos ha permitido innovar en la lucha contra el sinhogarismo y acompañar a personas para que recuperen su empleo, su vivienda o simplemente su autonomía. Actuamos en entornos como Doñana, donde la regeneración ambiental no puede desligarse de la inclusión social y económica, porque la justicia social y la justicia ambiental caminan juntas. Todo esto, en el fondo, responde a la misma convicción que atraviesa Somos Invisibles: que cada vida cuente, que cada historia merezca ser escuchada, que cada herida pueda convertirse en comienzo si hay comunidad y hay voluntad de ayudarnos. Hoy aquí no celebramos solo la publicación de un libro. Esto es un acto de valentía, porque escribir sobre la exclusión es obligarnos a mirarnos en ese espejo del que habla Euprepio y también el padre Ángel. Es preguntarnos qué hacemos nosotros ante esta herida abierta. Igual que otra forma de creer es posible, como dice el libro, hay otra forma de hacer política, donde la dignidad es el punto de partida. Muchísimas gracias, querido Euprepio, por recordarnos que las historias no terminan aquí, que son comienzos, y que esta noche salgamos de aquí con ese impulso a detenernos a mirar, a escuchar, a no pasar de largo, y sobre todo a hacer visibles a quienes nunca debieron dejar de serlo. Muchísimas gracias.
Gracias, ministra. Y ahora les invito a pensar en esas historias que no vemos, en esas personas que están sin hogar en la calle, en la que no nos fijamos, con una pregunta en la cabeza. ¿Y si fuéramos uno de nosotros? Porque al final el libro de Euprepio es un aldabonazo a nuestra conciencia, que requiere un compromiso político, que requiere un impulso en la conciencia colectiva y también una mirada periodística muy concreta que contribuya a sacarlo del lugar oscuro en el que está, porque no conocemos los nombres de los que lo padecen. Así que me gustaría que hoy escuchásemos con muchísima atención dos voces que son importantes para abordar con humanidad este asunto. La del periodista Ángel Expósito y la del editor y director general del Fondo de Cultura Económica, Manuel Lazcano. Adelante, Ángel, sí. Voy a ser muy breve. Gracias por invitarme a este acto. No sé de quién fue la idea, pero te costó 5 segundos. 5 segundos. La respuesta. Cuando me dijo Euprepio se voy a echar una mano en este acto, como digo, no tardé nada, pero cuando vi de qué iba la cosa y vi San Antón y que estaba detrás el Padre Ángel, tardé menos. Y es que si hay alguien con quien me iría al fin del mundo y haría lo que fuera con tal de echarle una mínima mano y completamente humilde, que es lo que hacemos los plumillas, es al Padre Ángel. Así que gracias por contar conmigo otra vez, Ángel. Miren, en este tipo de libros y de historias personales se resumen perfectamente con una coctelera. Coges una serie de palabras, las metes en la coctelera, las sueltas y así ha hecho el libro Euprepio. Y esas palabras he seleccionado 4 o 5. Una de ellas es dignidad. Perdón por la autocita, pero yo mismo decía en el encabezamiento, en ese mensajito que nos pidieron para la solapa del libro, la palabra dignidad. Y es que yo tengo la suerte de recorrerme el mundo de punta a punta en distintos países todos los años y lo primero que ves en la cara de los inmigrantes, ya sea en el corazón de África o en el puente Simón Bolívar, lo primero que ves en esos ojos es dignidad. Y es muy impresionante. Digo inmigrantes, como podría decir, los más pobres entre los pobres o las víctimas. Cuando les ves de cerca, esa dignidad se te clava. Absolutamente, y eso se ve en estos protagonistas. Las miradas, pero no las miradas de ellos, las miradas nuestras. Yo pensaba viniendo hacia Madrid esta tarde, cuando bajas por la M30 o subes dirección norte-sur o al revés, por el lado de la Avenida de América y demás, ves los campos de batalla, que parecen campos de batalla en los laterales, de los sin techos que hay ahí abandonados o que han estado. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí y retiramos la mirada porque nos da vergüenza? Nos da vergüenza a nosotros mismos cruzar la mirada con un homeless o con un sin techo. Por lo tanto, pensemos en solo el hecho, ya no de echar una mano, de darles algo, un bocata, que es lo que en Atocha te agradecen especialmente, sino únicamente en mirarles, las miradas. La palabra invisible aparece no solo en el título, sino en el prólogo de Nieves y en el epílogo de Ángel. Ellos dicen hacer visibles a los invisibles. En la radio decimos dar voz a los que no tienen voz, ¿verdad? Y suele ser lo mismo. Es exactamente la misma fórmula. La soledad. Ayer le preguntaba yo a Ángel, ¿qué duele más? ¿La soledad o el hambre? ¿La soledad o la pobreza? Y al final la conclusión es que la soledad duele muchísimo más. No somos conscientes de lo que esa gente sufre en una acera, en un banco de un parque o en un aeropuerto, por muchos más que estén con él, o en una estación. Esto es un fenómeno global. No nos martiricémonos lo justo y hagamos lo posible, pero esto es un fenómeno global. Se me puso la piel de gallina la primera vez que fui a la Central Station en Nueva York. Lo que hay allí es una selva de homeless completamente en el centro de Manhattan. Pero es que el año pasado, por 2 circunstancias distintas, la muerte del Papa y la llegada del nuevo, viví en Roma medio año. Pero en la columnata del Vaticano, ¿os habéis fijado lo que hay entre cada columna por la noche? Les dan de cenar enfrente y bajan a dormir en la mismísima puerta del Vaticano. Cientos
de sin techo. Y dices, joder, estoy aquí en el epicentro de la cristiandad, en una de las capitales del mundo, y te encuentras con ese panorama. En la estación de Frankfurt, en el aeropuerto de Barajas hasta antes de ayer, en esta M30 que he comentado. Y termino, y creo que lo ha apuntado Silvia hace un momento, podríamos ser cualquiera. Piénsenlo. Por muy ministro que seamos o que hayamos sido, por muy periodista más o menos de éxito, por ahora, por muy jurista o por muy diplomático, por mucho a lo que nos dediquemos y hayamos tenido éxito, podemos acabar así cualquiera. Y aunque solo fuera por egoísmo, y aunque solo fuera por eso, a lo mejor teníamos que aceptar ese bofetón en nuestra conciencia. Gracias y enhorabuena. ¿Me lo firmas? Muchas gracias a todos por estar aquí. Estimado León de la Torre Kreis, director de Casa de América, excelentísima ministra, señores embajadores presentes, amigos y asistentes, en nombre del Fondo de Cultura Económica, hoy quiero agradecer a nuestro autor, Eupropio Pádula, por la importante y vibrante novela que ha escrito. Para nosotros, un libro como el de Eupropio es un hito muy importante para nuestra historia como editorial. Son 93 años ya. A través de esta novela, Eupropio da voz a quienes tantas veces han sido silenciados. Tu obra, Eupropio, no solo cuenta una historia, ilumina realidades, rompe prejuicios y nos invita a mirar de frente a las personas más marginadas con empatía, respeto y humanidad. En cada página que vais a leer se siente la fuerza de quienes luchan desde la invisibilidad, la dignidad de quienes resisten y la esperanza que nace incluso en los contextos más adversos. Has logrado que no sean cifras ni estereotipos que se debaten en un congreso o en una nota de prensa, sino rostros, nombres, sueños y heridas que nos interpelan. Tu novela vibra porque está viva, porque late con verdad, con sensibilidad y compromiso. Como te dije en su momento, despierta todos los sentidos. Nos recuerda que la literatura no solo entretiene, también transforma, conciencia y dignifica. Finalmente quiero agradecer a Casa de América por recibirnos el día de hoy y siempre apoyar las iniciativas del Fondo de Cultura Económica. A Nieves Herrero, por su bellísimo prólogo, Silvia, a todos los que están aquí y especialmente al Padre Ángel, por su labor con los desfavorecidos y por recordarnos que toda persona merece ser vista, escuchada y valorada. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, hemos llegado al corazón de este acto, que es una charla con Eupropio, en la que vamos a descubrir un poquito, para que se lean el libro también, solo un poquitito, todas esas historias que desvelas. Para mí la primera pregunta, Eupropio, es ¿por qué decidiste que teníamos que verles? Pues muy sencillo, porque somos nosotros. En realidad, fíjate, voy más allá, no solo creo que cualquiera de nosotros puede acabar en la calle, y es así, porque las historias no son personas que de repente han nacido en sitios muy raros o muy desfavorecidos, ¿no? O en países donde ya nacer y vivir y sobrevivir es un milagro. No, son personas que tienen familia como la nuestra, que nacen en familia, la mayoría absolutamente normales, como la tuya, como la mía. La realidad es que yo me he sentido reconocido en muchos de ellos. Incluso, no sé si es mi micrófono. ¿Hablo por aquí? Vale, mejor. Incluso te diría que en cada historia hay algo de autobiográfico. Cuando yo los entrevistaba, tengo que reconocer que yo en algunas historias me ha costado mucho meterme. Hablaba Nieves de la ludopatía. Para mí, que no soy nada adictivo a nada. Bueno, a mi marido. Y me ha costado bastante. Fíjate tú. Pero me costaba ser adictivo hasta a un amor, a un hombre, ¿no? Pero desde luego ni a drogas, ni a un cigarrillo, a nada. Por ejemplo, cuando me contaban las historias de gente que se ha quedado en la calle, que se ha arruinado su familia por una máquina tragapera, es que me ha costado mucho meterme.
meterme en sus historias. Pero sin embargo, luego recorriendo mi vida, desde el principio, yo he buscado en mi vida y he dicho, pero ¿cuántos momentos he tenido en mi vida que he estado realmente desesperado? Y me acuerdo cuando, por ejemplo, descubrí o me di cuenta que era gay en una familia humilde, de personas analfabetas, que no podían entender qué era la homosexualidad, probablemente nunca se habían cruzado con ello. Pues yo pasé un momento terrible de mi vida, que si no hubiera tenido realmente al lado mi madre, mi familia, probablemente hubiera acabado como uno de ellos. Y otros momentos en los cuales me han faltado cosas, desengaños, etcétera, ¿no? Es que realmente es así. Realmente es así. Cualquiera de nosotros puede ser Ángel, puede ser Almudena, puede ser Raquel, puede ser Antonio y Marco. Todos podemos acabar ahí. Es suficiente que tú tengas un drama y que de repente toda la red de protección de tu familia, amigos, seres queridos, pues no esté ahí. Es lo que pasa. A estos personajes lo que le pasa, no solo que han tenido un drama, se le ha muerto alguien, le ha faltado alguien. No, es que de repente las personas que tú pensabas que podían estar a tu lado para ayudarte, pues ya no estaban. Y pues por supuesto, en estos días que hablamos constantemente de violencia de género, de mujeres asesinadas, también hay casos de violencia de género terribles, pero también con la esperanza. Porque este libro, como sabes, Silvia, además de tener mucho drama, tiene mucha esperanza. Cualquiera de estas personas, yo diría que se está salvando gracias al Padre Ángel, la mayoría, y gracias a personas que realmente luego le han tendido esa mano que sale en la portada del libro. Enseguida hablaremos de la luz al final del túnel, porque es cierto que es un libro que narra, bueno, todos los problemas, ¿no? Ahora también los abordaremos, de cómo esas personas terminan en la calle, pero es un libro tremendamente luminoso. Yo creo que eso cualquier lector potencial debe saberlo. Va a encontrar la esperanza en el libro, pero también va a encontrar la humanidad de casos que a mí personalmente me han sorprendido mucho, de mujeres víctimas de violencia de género que tienen que elegir entre quedarse en casa con un maltratador o quedarse sin techo en la calle, Euprepio. Sí, y curiosamente hoy hemos vivido, ¿no?, casos, ¿no? Estamos viendo estos días muchos casos de violencia de género, de mujeres que denuncian, etcétera. Sí, es una elección dramática, como es una decisión dramática denunciar para personajes públicos y para personajes que no lo son. Detrás de cada mujer hay un drama terrible, pero me acuerdo esta historia de esta mujer peruana que yo entrevisté con su hija al lado, que vive en uno de los pisos que Padre Ángel ha puesto a disposición de estas mujeres. Pues tú no puedes imaginarte la cara de admiración de esa niña con su madre. La cara de generosidad, de bondad de esta mujer maltratada, violada, que ha ganado el juicio a su marido violador, y cómo está rehaciendo su vida. Pero te repito, yo todavía tengo la mirada de su hija mirando a su madre con una cara de orgullo. Por eso digo, sí, claro que hay mucha luz en este libro, hay mucha luz porque detrás de cada historia, detrás de cada drama, te das cuenta que también hay esperanzas. Y por eso para mí, por ejemplo, otra de las cosas que destaco de este libro, que es un libro de denuncia social importante. Estamos viviendo un momento terrible a nivel geopolítico. Muchas veces hablamos de Trump, el autócrata, hablamos de la extrema derecha, Fíjate, yo resumiendo mucho lo que está pasando en el mundo, lo resumiría que estamos de nuevo en una lucha de clase importante. Porque si miramos un poco lo que quiere Trump, lo que tiene en su gobierno, lo que tiene alrededor suyo, ¿qué encontramos? Blancos, mujeres guapísimas, no hay ni un negro, no hay ni un gay, por lo menos fuera del armario, claro que hay gay, evidentemente, pero que no estén, claro, en el armario. Es decir, vemos ese mundo hecho de ricos, hecho de una clase social alta, que quiere echar a todo lo que molesta, los inmigrantes, los gays, las mujeres transexuales, los pobres. Esta es la realidad. Estamos viviendo en una sociedad donde los que creemos en la igualdad, en la diversidad, en la inclusión de todos,
sin diferencia de género, de clase, de condición social, de color de piel. Todos tenemos que luchar. Este libro es un libro de activismo clarísimo, Era un deber que yo tenía con esta gente. Y un deber no solo para hacerlos visibles, para hacer visible que todos podemos hacer algo. Estamos en un momento en el cual no podemos escondernos, nadie, ninguna persona de bien puede esconderse detrás de lo que puede hacer, por ejemplo, los políticos. Los políticos, por supuesto, las instituciones son clave, pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tiene el deber de luchar y de hacer algo, con lo que pueda, que a veces poquito, otras veces lo que tenemos una voz pública, podemos hacer mucho, pero tenemos que utilizarla. No es un momento para estar en ningún armario, en ninguno. Es un momento para el activismo real, en el cual cada uno de nosotros puede salvar estas vidas. Puede salvar estas vidas y podemos salvar. Y lo tengo muy claro. Yo, fíjate, desde hace tiempo hablo del post-trumpismo con periodo de nuevo renacimiento en Europa. Es que creo de verdad, pero el nuevo renacimiento de Europa lo vamos a hacer nosotros. Todos nosotros aquí en esta sala y en la calle. No sirve esconderse en los armarios. No estamos en ello. Por esto es un libro realmente de denuncia social importante, porque detrás de esta historia hay un grito hacia los que tenemos algo más y podemos hacer para los que tienen menos. ¿Tú sabes? Tú sabes que en esta iniciativa, mencionabas el ICE en Estados Unidos, Trump, tú sabes que la iniciativa de deshumanización desde el poder político lo que pretende hacer es precisamente apartar como ciudadanos de segunda, ¿no? Robarles el nombre. Yo me estaba preguntando si tú piensas que, estábamos hablando de invisibles, aludiendo a gente sin hogar que vive en la calle, ¿no? ¿Tú crees que se está invisibilizando a trabajadores, a migrantes, a personas mayores, finalmente a ciudadanos que no tienen unos ingresos económicos altos y que muchas veces tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes? Claro, claro que sí. Viniendo de una familia pobre, yo tengo la suerte que el ascensor social, en mi caso, ha funcionado. En el tuyo, que también viene de una familia trabajadora, ha funcionado. El ascensor social cada día funciona menos. Es una realidad. Los de nuestra generación, de la mía, de la tuya, incluso naciendo en una familia muy pobre, con becas, teníamos la posibilidad de ir adelante. Teníamos la posibilidad, como me ha ocurrido a mí, como le ha ocurrido a Curro, mi amigo Curro ahí, que también viene de familia, con muchos de aquí que vienen de familias obreras. Hemos tenido la posibilidad de ser empresario, de tener, entre comillas, éxito. Pero claro, en el momento en el cual tú desmontas un estado social donde todos podemos tener esta oportunidad, el ascensor social pues no existe. El ascensor social, hay mucha gente en este mundo que está muy interesada, especialmente en Estados Unidos, a bloquearlo, a pararlo. En realidad, un país como Estados Unidos, que ha sido un país de oportunidades, que ha sido un país de los sueños, donde muchísima gente se ha ido para soñar, lo que se quiere ahora mismo es justamente eliminar a esta gente, quitársela de en medio, de un plumazo, hasta matarla. Este ejercicio que es estrategia, el ICE tiene una estrategia. Lo que ha ido a hacer el ICE en Minneapolis era a matar, era a hacer una guerra, casi a poner al borde de una guerra civil una ciudad. Pero era una estrategia, es una estrategia. Pero ha demostrado el alcalde de Minneapolis, el gobernador, han demostrado una cosa, que con el activismo, luchando, es que podemos. Mandame en Nueva York está intentando hacer una oposición clarísima a un modelo que es un modelo excluyente, con un modelo que incluye, con mucha dificultad. Pero te digo una cosa, yo tengo una esperanza. Aquí también hay representantes de empresas privadas que conozco, con las que trabajo y que ayudan, que tienen fundaciones, que ayudan a las personas sin techo, que han creado fundaciones para sin techo. La empresa privada también tiene una gran responsabilidad, porque lo que se va a demostrar en Estados Unidos, y lo tengo clarísimo, y de ahí va a venir el post-trumpismo, van a demostrar las empresas de bien, no los oligarcas tecnológicos que hasta ahora han vivido estupendamente gracias a Trump y a personajes como él, van a demostrar las empresas que también se puede crear una sociedad más justa y más incluyente, y van a ser ellos a quitarse de en medio a Trump, los que la han encumbrado.
porque también hay empresarios que son buenos. Necesitamos las empresas. Por esto también a mí me indigna todo el debate que tenemos ahora, COE y sindicatos, que me indigna todo esto. Yo soy empresario. Y por supuesto que quiero el bien de mis empleados, siempre he querido el bien de la gente que ha trabajado conmigo. Esto también de demonizar el empresario me parece una estupidez monumental. Por eso digo yo que se van a cargar a Trump justamente los empresarios. Claro que el mundo podemos hacerlo más justo, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Es decir, no existe, repito, un armario donde podemos meternos. Todo lo que tenemos algo que decir y que hacer, tenemos que hacerlo. ¿Hay unas estructuras políticas, sociales, culturales que contribuyen a perpetuar esa desigualdad, Euprepio? Bueno, lo intentan, claro, hombre, evidentemente, porque, a ver, cada día el mundo tiene más ricos y más pobres, ¿no? Es decir, el gap entre los ricos y los más pobres, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Esto tiene sentido. Hombre, es una estupidez monumental, porque si se repartiera un poco más la riqueza, evidentemente no habría pobres. Quiero decir, no hay que ser lumbrera para saber que los pobres son una realidad que existe, pero que no existiría si la riqueza fuera mejor repartida. Claro que hay intereses, clarísimo, a que haya desigualdad, a deshumanizar la sociedad. Claro que lo hay. Claro que hay personas y dictadores y políticas que realmente están basadas sobre que las oligarquías de poder se mantengan en el poder. Por esto es muy, muy importante que lo que queremos, una sociedad más justa, más incluyente, podamos hacer política, podemos hacer trabajar de una forma justa y tenemos la posibilidad. Yo realmente creo que además de ángeles, puede haber gente de bien que sabe perfectamente que crear una sociedad más justa nos viene bien a todo el mundo. Porque a alguien no le gustaría tener Madrid sin techo, sin gente en la calle. ¿A alguien aquí le gustaría seguir teniendo personas en la Gran Vía durmiendo en los descansillos de los bancos? ¿A que no? A que todos seríamos más felices también si no hubiera esa imagen que es vergonzosa. Y para mí, cuando yo paso por la Gran Vía, que está al lado de mi casa todas las noches, es que me da vergüenza ver que tanta gente está obligada a vivir en la calle, cuando estoy seguro que se podría hacer poquísimo. ¿Os acordáis de la polémica de la T1, del aeropuerto, con 400 personas, cuando pues tampoco hacía falta mucho para que ayuntamiento, gobierno se pusieran de acuerdo para que, claro, pero para eso hay que llegar a acuerdos, hay que hacer cosas. Sin embargo, ahora mismo estamos, como sabes perfectamente, en política de desunión, es política de división, en política de cancelación del adversario, que no ayudan a nadie. Desde luego estas políticas no quitan a nadie de la calle. El enfrentamiento nunca saca de la calle a nadie. ¿Cuál es la reacción de la persona que nunca ha sido vista cuando de repente una persona como tú, de éxito, se pone delante y se interesa por su historia? Ha sido maravilloso. Pues mira, lo decía Nieves, la importancia de un abrazo. Nadie me ha pedido ni un duro. Fíjate que a mí si alguien me hubiera pedido de darle algo de dinero, hombre, por supuesto se lo hubiera dado. A mí nadie me ha pedido dinero, nadie. La única persona fue uno, Lalo, que un día le vi por la calle, después de haberle entrevistado, le vi con la cara un poco descompuesta, digo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, pues mira, que se me ha muerto un pariente no sé dónde y no tengo ni el dinero para ir a verle. Cogí dinero de mi bolsillo y se lo di, por supuesto, pero nadie me ha pedido absolutamente nada. Ahora, te digo una cosa, a mí hasta me emocionaba verlos como venían a la reunión conmigo, a la entrevista, casi todas las he hecho en San Antón, pues súper aseados, súper guapos, maravilloso, poniendo sus mejores prendas y por supuesto con una sonrisa. Y claro que le gustaba de una forma, como puedes imaginarte, destructurada, contándose su historia, porque muchas veces a ellos mismos les cuesta contarte su vida. Porque a veces incluso cuando te la están contando, tiene que unir tú el puzzle, ¿no? De una vida que te cuentan a salto de mata, porque en realidad cómo se acuerdan ellos de su vida. Claro. No tienen un hilo, es como piezas que ellos han vivido, algunas de forma bastante poco encajada, que a veces cuesta, ¿no? Me decía mi marido Mitchell, pero algunas cosas parecen irreales. Pues sí, claro que parecen irreales, pero es su vida y probablemente la han vivido así, que algunas cosas pueden haber sido incluso exageradas, pero es como las has vivido tú.
a veces los dramas que vivimos son como los vivimos, no porque el otro pueda pensar que es un drama, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene sus dramas. Nuestra mente funciona pues con neuronas diferentes de uno a otro, ¿no? Que es otra cosa importante. Así como a mí me ha costado ponerme en algunas historias, porque a mí no se me ocurría, no he puesto nunca ni un céntimo en una máquina tragaperra, y por lo tanto tiene que empatizar con el otro, pues claro, hay algunas historias que tú dices, joder, ¿cómo se puede caer en esto, no? ¿Cuál es la historia con la que más has empatizado tú? Uf. Pues mira, yo creo que con todas, pero si tengo que darme una, Alfredo, este niño víctima de pederastia, de un cura que abusa de él cuando era un adolescente en una iglesia, lo más duro no es solo el hecho del abuso, ¿no?, de este cura a este niño, a este adolescente, es el hecho que cuando encuentra el valor, que tú imagínate el drama que supone encontrar el valor de decirle a tus padres que el cura de tu pueblo, que tu parroquia te ha violado, y tus padres no te creen, no solo intentan que tú, por supuesto, superes la homosexualidad y todo esto, pero es que además, no creyéndote y no admitiendo que tú estás al borde del suicidio prácticamente, te echan de casa. Y me gusta esta historia porque este niño, era un niño, pues estoy adelantando un poco la historia, este niño dibujaba de forma maravillosa, pero gracias a eso, justamente en la calle, pues encuentra su ángel, que le lleva a una vida diferente y a triunfar luego en la vida, ¿no? Es una historia que me gusta mucho porque, bueno, es la historia de mucha gente, ¿no?, que de un drama consigue, gracias a la resiliencia, superarse porque encuentra a alguien en el camino, que para mí es la clave, ¿no? Por eso digo siempre que no podemos quedarnos en un armario, que a veces unas palabras en relación a pocas personas, a unas personas, pueden ayudarlos a lo mejor a rehacerse su vida. ¿Cuánta de esa gente, por ejemplo, si se hicieran cosas a nivel laboral, podría encontrar trabajo? ¿Cuánta gente no la recibe porque tiene mala pinta? ¿Cuánta gente no le dan un trabajo porque tiene mala pinta? Me estaba preguntando si los protagonistas de tu libro han tenido la oportunidad de leer su historia ya impresa. Pues no sé si todos, Padre Ángel tiene ahí unos cuantos ejemplares, supongo que unos cuantos sí. En la presentación que haremos en abril, el día de mi cumpleaños, que ya os invitaré a todos de nuevo, el día de mi cumpleaños voy a hacer otra presentación mucho más popular, abierta a toda la gente de Padre Ángel, supongo que sí. Y espero que le guste cómo he contado su historia. Porque probablemente las he contado de una forma, yo he intentado no romanzarla demasiado, no novelarla demasiado, ¿no? Pero claro, he puesto mi sello en las historias, pero estoy seguro que son felices, estoy seguro que de que alguien ha contado su vida en algún momento, creo que le llena de satisfacción, porque por lo menos han puesto su huella, ¿no?, en unas páginas, que es lo que me pidió Alfonso cuando me pidió escribir este libro, pues que se contara su vida, que se hablara de ellos. En tu libro también hay datos, está cuajado de datos interesantes. Yo me he quedado con uno que dice: en España hay 40.000 personas viviendo en la calle y en Madrid más del 60% tiene estudios superiores. Ah, sí. ¿Cómo llegan a esa situación? Cuando Pues yo digo mira, podemos ser cualquiera de nosotros, es que realmente podríamos serlo. Hombre, yo llevo 34 años trabajando fundamentalmente con directivos de empresa, con empresarios, y he vivido muchas historias incluso de directivos o empresarios que se suicidan porque en un determinado momento pues ha fracasado su red de contención, que probablemente era el éxito, por ejemplo, o personas, especialmente hombres en ese caso, que acaban en la calle y siguen todo el día, incluso cuando ya no tienen trabajo, vistiéndose con su traje, corbata y su maletín para que su familia no descubra que están en la calle, porque le da vergüenza. He vivido situaciones de mujeres con un complejo horrible de mala madre, por ejemplo, de no saber llevar su vida de directiva con el hecho de ser una buena madre. Pues hay muchas historias. Por supuesto hay mucha gente que acaba en la calle o se suicida o no supera una depresión, que tiene estudios superiores, claro que sí. Y la iglesia de San Antón, pues un ejemplo, anda que yo no he visto. Yo me acuerdo todavía, no sé si a ti, padre, te le contas la historia. Un día veo un señor que estaba ahí con un iPhone, mirando vídeos, está mirando vídeo porno en la iglesia de San Antón.
Y le pregunto, oye, ¿qué tal? No sé, me acerqué y me dice, no sabes qué pasa, estoy aquí porque el wifi es gratis. Claro, y me quedé, porque tenía una pinta estupenda, con su estaba mirando pues vídeo porque pues, ahí tenía el wifi gratis. Entonces, claro que en la iglesia hay gente con estudios superiores, gente que no ha acabado unos estudios. Es que hay de todo realmente, hay realmente de todo. Bueno, yo sé que la gente tiene muchísimas ganas de que le firmes el libro, pero a mí me queda, una cuestión más. El elemento transformador que supone la iglesia de San Antón en la vida de estas personas, que sí es verdad que aparece como un elemento luminoso. Todos ellos llegan por distintos motivos, de distintas maneras a la iglesia de San Antón, conocen al Padre Ángel, pero ¿cómo vives tú esa experiencia transformadora de llegar ahí? Pues mira, yo ya le he contado, ayer lo conté a Ángel, yo llego a Padre Ángel en un momento duro de mi vida, se había muerto mi madre y efectivamente había pasado este funeral absolutamente surrealista, con una iglesia llena como esta sala, llena de gente que quería a mi madre, gente humilde, estupenda, que yo hice un discurso llamando a mi madre Ángel, porque es lo que era mi madre, un ángel que siempre ha sonreído, incluso en los momentos en los que no teníamos ni un duro, ¿no? Y de repente el cura me echa una bronca porque me decía, ¿cómo que llamas tu madre Ángel? Y además ya había dicho una cosa, que es que mi madre, independientemente que fuera católica o no, creyente o no, era un ángel. Y no me importaba un pepino si mi madre se murió creyendo o no creyendo en Dios, sinceramente. Lo que menos me importaba era si se hubiera hecho la extrema-unción. Y el cura me dijo que sí se había hecho la extrema-unción. Tú imagínate, mi madre agonizaba desde hace más de un año como para saber si quería o no la extrema-unción. Me importaba un pepino. Y cuando volví a Madrid tenía una desazón, tenía una casi odio, ¿no?, hacia ese cura. Y necesitaba reconciliarme con la iglesia, porque yo creo que la iglesia católica ha hecho cosas extraordinarias y hace cosas extraordinarias, por lo tanto ese sabor de boca no lo quería. Entonces pedí a una persona que trabajaba en Telemadrid en ese momento, a Pedro Blasco, le dije, oye, tú trabajas para Padre Ángel, dame su teléfono, que quiero ir a verle. Y así nació mi relación con Padre Ángel, es como una pareja de hecho en realidad. No, es verdad. Hasta hicimos una homilía cuando se murió Padre Francisco, el Papa, él de católico y yo de una forma un poco más laica, hablando del Papa, ¿no? Sí, ahora mismo es un amigo, casi, la verdad que me siento más hermano mayor. Me hace hermano mayor que el de Padre Ángel, ¿no? Claro, es la luz, claro que es una luz. Claro que es una luz, tener esa iglesia que más que una iglesia, es un templo donde cada uno entra, saluda, donde como en las historias que cuento, pues luego esta gente va haciendo su microclima, ¿no?, su microcosmo de amistad, de que se ayudan el uno el otro, nacen amores ahí, nacen relaciones. Joder, es que es muy bonito, y además realmente es que hay tanta gente que necesita necesita ese ambiente donde pues todos recuperan un nombre. Además de encontrar a alguien que les abraza, pues de repente todos recuperan el nombre, una identidad, una historia. Porque mucha gente acaba, como en el caso del personaje que le roban el carnet el DNI, dice, cuando lo recupero, pues recupero una identidad. Pues la iglesia de San Antón recuperan el hecho de sentirse realmente hombres, y no dignidad. Yo creo que todo el mundo aquí tiene dignidad. Yo he conocido mucho más gente en los despachos de grandes empresas que tienen menos dignidad que los que hay en este libro. Muchísima más. Anda que no hay gente sin dignidad fuera de las aceras. En las aceras hay más dignidad de la que he encontrado muchas veces en las empresas, en la política, etc. Faltaría más. Al final somos invisibles. Desemboca en un nombre, en el nombre del Padre Ángel. Sí, señor. Qué ganas de escucharle, Padre. Adelante. Yo creo que la única palabra que puedo decir es gracias. Y gracias el poder llegar ahora dentro de un momento a San Antón y decirles que aquí en la Casa América cuentan con tantos amigos.
cuando uno ya es muy mayor, yo creo que la mejor manera de dar las gracias a veces es que te asomen alguna lágrima que otra con todo lo que habéis contado aquí. Ángel me decía que a veces le cuesta llegar al fin del día, que siempre cuenta una buena noticia, que a veces no la encuentra. Yo digo, yo encuentro 20.000 noticias en el día y esta es una de esas buenas noticias. No, la iglesia de San Antón es una casa abierta, y por decirles algo de todo lo que han dicho ustedes, sobre todo de la dignidad, de los abrazos, de querer, en la iglesia de San Antón, en vez de tener, además de que tenemos los confesionarios que no se usa mucho, tenemos las mesas camillas. Y yo les recuerdo una de las anécdotas que más me ha puesto el nudo en la garganta. Uno está en muchos lugares de guerras o de terremotos y te pone mucho, pero haber estado con uno de estos sin techo, de los que en el libro habla, pues 10 o 15 minutos hablando ahí sentado, y hablaba de sus problemas, de que no tenía dónde dormir, que no tenía dónde comer, y ahí estaba dándole y diciéndole, y se fue. Y a la mitad, mientras se iba desde la mesa hacia afuera, me dijo, gracias por escucharme. Y yo les confieso que eso me puso un nudo en la garganta, porque lo único que he hecho ha sido escuchar. Y es lo que os pido y me pido a mí mismo, gracias a veces por escucharles a ellos, ¿no? Y sobran palabras, nada más que gracias y gracias y gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias por haber escrito este libro propio. Gracias a ti, Silvia. Gracias. Qué miedo tenía, ¿no? A que no ha sido para tanto. No ha sido para tanto. Me alegro mucho. Gracias por haber Gracias. escrito este libro que nos ha hecho mirar. Gracias por habernos reunido a todos nosotros aquí. Gracias a los participantes que han tenido unas palabras tan bonitas en esta presentación. Y ahora sí, ahora es el momento de ir plegando, de hacernos una foto de familia a todos los participantes, ¿no? Hombre, y sería luego ya maravilloso. llegará el momento de la firma. Un fuerte aplauso para Euprepio. Gracias.